operativización de la boleta, primero tenemos que tener en cuenta el problema. También en el plan, después del planteamiento del problema, lo que tendríamos nosotros que hacer es tener en claro el problema y la licenciada también, ¿verdad? Para que ella evalúe y asignarle su nota en el plan en base a la matriz metodológica o al cuestionario que les hicimos y asignarles individualmente a ustedes. Lo primero que teníamos que tener en cuenta es la pregunta. ¿Por qué? Pues para saber si la hipótesis responde a la pregunta general de investigación. En este caso, necesitan saber de qué manera la situación actual de la educación ambiental en el nivel primario del sistema educativo guatemalteco permitirá frenar o no la contaminación ambiental urbana producida por desechos sólidos en la ciudad capital, porque como ustedes saben, en el contexto guatemalteco hay personas que tiran basura en la calle y hay personas que contaminan, pero como ustedes saben, la contaminación es muy amplia, entonces ellos delimitaron hacia solo los desechos sólidos. Entonces necesitan saber ellos que necesitaban saber antes de todo, pues después de delimitar el tema y todo, necesitaban saber esto, pues esta pregunta, este interrogante, el problema de la contaminación ambiental por desechos sólidos. Y entonces, y ustedes como bien saben, la causa es la educación, ¿verdad? La educación o, no o que no esté educada la gente para cuidar el ambiente. Y pues encontraron bien las variables, ¿verdad? Para operativizar entonces, no es que esto entre en la operativización, sino que solo se necesita saber si realmente la hipótesis responde a esa pregunta, ¿verdad? Porque los pasos pues ya están dados ahí en el libro de Piloña, lo pueden consultar los que todavía no entendieron esto. Y entonces se necesita saber que esta hipótesis responde a esta pregunta. Entonces, dice que mientras no, y ellos plantearon una hipótesis así en relación sencillamente, pero con técnica, ¿verdad? Sencilla, pero con técnica. Este equipo, perdón. Este equipo planteó bien su hipótesis, contestando a la pregunta. Y dice entonces, mientras no se fomente la educación ambiental desde el nivel primario, desde niños, ¿verdad? O sea que desde niños uno, de madre y padre, le enseña a los hijos a comportarse para cuidar el ambiente, ¿verdad? Así como uno le enseña al hijo a sembrar árboles y cuidarlos, entonces también le enseña a cuidar el medio ambiente. Y no solo en la casa, sino que también en las escuelas y en los colegios. Entonces, no se necesita ser así expertos en plantear hipótesis para contestar, digamos, a la pregunta general. ¿Por qué? Porque esta me va a guiar a mí en mis indicadores que voy a poner en la boleta, qué es lo que quiero medir. Entonces, aquí la hipótesis se constituye en una guía en el trabajo de campo que vamos a realizar ya pues esta semana que viene, que ya solo nos quedan 2 exámenes y entonces ustedes ya se dedican a hacer el trabajo de campo. Dice, mientras no se fomente la educación ambiental desde el nivel primario, mayor será la incidencia de la población urbana de la capital que contamine el medio ambiente. Entonces, aquí lo que paso 1, determina las variables. Entonces, aquí yo voy a determinar mis variables. ¿Cuál es la variable independiente? Esa es determinar las variables. Entonces, en la hipótesis está la variable independiente. O sea que la contaminación del medio ambiente va a depender del fomento de la educación ambiental en todas partes, ¿verdad? En el hogar, en las escuelas y
y principalmente, ¿verdad? En el hogar y en las escuelas. Y entonces el hogar y las escuelas se van a constituir como ¿cómo se dice? Unidad de análisis, ¿verdad? Los hogares y las escuelas. Entonces, si los hijos miran que uno no recicla, ellos tampoco van a reciclar, ¿verdad? Porque uno es el que enseña a los hijos a comportarse para cuidar el ambiente. Entonces, va a depender, la contaminación va a depender del fomento de la educación, pero aquí hay una variable interviniente, que es la incidencia de la población, los efectos que la gente va a causar al ambiente. Entonces, esta variable incidencia de la población se encuentra entre dependiente, entre esta variable independiente y la variable dependiente, ¿verdad? Porque lo sucio de la ciudad va a depender de la educación, ¿verdad? Entonces, por eso que se tienen que determinar primero cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Y si hubiese la interviniente, pues igual, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿verdad? Yo estoy pensando en lógica, ¿cómo sabe uno? Pero ustedes no han visto lógica, va un silogismo categórico. ¿Cómo saben ustedes cuál es la premisa mayor y la premisa menor? Y entonces es algo así similar, esto de determinar las variables, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago? Porque ustedes vienen bien pilas, yo sé, yo tengo experiencia de tantos años y yo sé que ustedes bien pilas en esto porque me lo han demostrado cada año. Aquí sí no tengo problemas con ustedes porque saben bien de que la variable independiente es la causa del fenómeno. Ahí estamos trabajando con categorías del materialismo dialéctico, las causas de causa y efecto. ¿Verdad? Entonces, saben ustedes que la variable independiente es la que causa el fenómeno. Entonces, es la educación ambiental. Y la variable independiente es ahí sí que como dice, ¿verdad? Depende de cómo actúe esta. Si se incrementa la educación, pues se va a incrementar se va a disminuir la contaminación, ¿verdad? Hay una relación ahí directa, diría yo, ¿verdad? Entonces, si se aumenta la educación, se va a aumentar también el cuidado del ambiente. Hay una relación directa, ¿verdad? Entre la educación y la contaminación. Y la variable interviniente, pues son los efectos que las personas van a causar, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, ahí lo que hay que ponerle cerebro nada más, un ratito ahí, como les dije, un poquito de cerebro, un poquito de ir entendiendo, ¿va? Y bueno, entonces paso 2, ya que se determinaron las variables, cuál es cuál, ¿va? Paso 2 es definirlas, o sea, buscar un equivalente conceptual de cada variable, ¿verdad? Hacer una matriz así, poner sus variables y pues aquí lo que hay que hacer es hacer el concepto, o sea, el concepto científico. El concepto científico aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque según las características que tenga esta variable aquí, fomento de la educación ambiental, según estas características, estas son las características que nosotros vamos a ir a buscar al campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es fomentar la educación ambiental? Es instruir. Entonces, ¿quiénes tienen la gran labor de educar a la gente, a los niños? Los maestros, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno va deduciendo quién va a ser mi unidad de análisis aquí, los maestros. ¿Y dónde más me educan? En mi casa. Y si no me educan en mi casa, yo tiro la basura en la calle y qué me importa, ¿verdad? Porque no tengo una conciencia de educación. Entonces, por eso este grupo se llamaba Conciencia Verde. Fue muy pensado, digamos, el nombre que le pusieron fue bastante pensado. Es de tener conciencia, ¿verdad? Ahí sí que de tener conciencia
al cuidado del ambiente. Entonces, lo que yo defino aquí es lo que voy a ir a buscar al campo. ¿Qué voy a ir a buscar? Las características de la variable, ¿verdad? ¿Cómo le operativicé yo al grupo que me envió y que no llegó a la cita? ¿Cómo le operativicé yo? Pues lástima, no, ellos no, pero le operativicé ahí en el momento, solo poniéndole un poco de atención al problema, perdón, a la definición de sus variables, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lo operativizamos en el aire con el equipo que sí llegó, el equipo 1, ¿verdad? Entonces, supongo yo de que al caracterizar uno aquí, cuando uno define algo, por ejemplo, ¿qué es economía? Uno define, pues es el estudio de las leyes que rigen la producción, distribución e intercambio de los bienes materiales. Ahí ya está definiendo uno, ya está encontrando uno ahí los indicadores de la variable que voy a ir a buscar al campo. Entonces, ¿qué debo yo de estudiar para estudiar una economía? ¿Qué indicadores tengo que estudiar? Pues las características de mi variable, ¿verdad? Que definí, la producción, la distribución, el intercambio y los bienes de consumo de una sociedad. Ahí voy a ir yo a buscar, ¿verdad? Y con esos indicadores. Entonces, por eso es que uno debe de definir las variables para que uno sepa qué características tienen, irlas a buscar en el campo, ¿verdad? Entonces, pero como aquí pues está muy elevada la situación, digamos, la definición, la tengo que bajar de nivel, dice Piloña. Bajarla de nivel quiere decir que voy a encontrar una definición que sea en el contexto de la realidad objetiva, ¿verdad? Entonces estamos ahí. La persona que ya tiene experiencia lo hace en 5 minutos, 10 minutos, como lo hicimos aquella vez, pero las personas que, bueno, están entendiendo hasta ahorita, pues se van a llevar tal vez 1 hora o 2 en operativizar hipótesis, porque es bien necesario que lo hagan. Si no, no van a poder hacer la boleta ni listar los indicadores. Entonces, repito, entonces, como aquí el equivalente, la definición está bastante abstracta todavía, aquí lo tengo que bajar de nivel, encontrando un equivalente conceptual, pero en el campo empírico de la realidad objetiva, quiere decir en el contexto actual y real de las personas, en el contexto, en la vida diaria, bajándose de la luna, ahí sí que a la Tierra, ¿verdad? Entonces, científicamente se dice que se hace de lo abstracto a lo concreto, ¿verdad? Entonces, hasta en lógica van a ver ustedes estos, porque se va a ver, por ejemplo, la variable de lo histórico a lo lógico, porque lo lógico va a reflejar lo histórico. Entonces, así es como actúa la lógica. Aquí también se utilizan esas categorías en la investigación, porque lo que le va pasando a la cuestión que estoy estudiando se va reflejando en lo lógico, ¿verdad? Usted va contando lo que le pasó aquí a la variable. ¿Qué le pasó a la educación aquí? ¿Se rezagó, se mantuvo o no hubo educación ambiental? Y por eso es que los lagos están completamente, casi que, ejemplo, el lago de Amatitlán, ¿verdad? Como está de que ya se está muriendo, ya es un charco, ya no es como antes, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde se refleja, digamos, lo histórico en lo lógico, que lo que le va pasando a lo histórico lo afirma lo lógico. Es el reflejo de lo histórico. Entonces, fíjense que eso ya lo van a ver en filosofía ustedes. Entonces, las personas dicen que no tiran basura en las calles. Esas son las personas, ¿verdad? ¿Qué es el fomento de la educación ambiental? Entonces aquí ya encontré un equivalente. Personas que no tiran basura en las calles y que reciclan sus desechos sólidos son las que poseen educación ambiental.
O sea que estas personas aquí, por ejemplo, este grupo Conciencia Verde, lo que hizo fue como que ponerse en los zapatos de las personas educadas, ¿verdad? Entonces hay que bajar de lo abstracto a lo concreto en las calles, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiraba, ¿se acuerdan ustedes cuando iba uno en un bus? Uno miraba que había niños que tiraban basura por la ventanilla. Y eso, miren, eso se miraba todos los días. Antes, me acuerdo yo, de cuando no existía tal vez en el pensum de estudios, digamos, las clases de educación ambiental. Después de la reforma, a nivel nacional del sistema educativo fue que se incluyó con los derechos, digamos, con los objetivos de desarrollo sostenible, fue que se incluyó la educación ambiental en las escuelas y en los hogares y en todos los niveles de la vida, ¿verdad? Entonces ya mejoró la situación ambiental. Y también la municipalidad cuida, ¿verdad? De eso. Entonces, todo eso hay que traerlo uno al contexto. Todo esto abstracto hay que traerlo uno al contexto del campo empírico, ¿verdad? Ahí sí que. Y de ahí, pues ya el paso 3 es de listar mis indicadores. Aquí voy a listar mis indicadores. ¿De qué indicadores? De la variable. Entonces, aquí solo estamos trabajando con la variable, con una variable, ¿verdad? Y hasta ahí yo. Después ustedes trabajan las otras 2 variables o 3, pero me di cuenta de que muchos tienen hasta unas 6 variables, 5 variables, ¿verdad? Así lo hicieron ellas y cada una de las variables hay que ir operativizando, ¿verdad? ¿Y qué es operativizar? Definirlas tanto en abstracto como en concreto, ¿verdad? En abstracto, ¿por qué? Porque son científicas, la ciencia es científica, pero esos conocimientos reflejan lo concreto, por eso se baja de nivel, de lo científico a lo empírico. Eso no sé si hay alguna duda de eso. Los científicos, ¿dónde lo va a encontrar? En los diccionarios de economía, por ejemplo. Yo consulté varios diccionarios ahí para los ejemplos que utilizamos. Y, y aquí, pues, de aquí de lo científico lo voy a bajar a lo concreto, ¿verdad? Entonces aquí ya actúo como que estuviera ya en el campo, ¿verdad? Y yo observando y la observación de los hechos también. Aquí ya me doy cuenta yo de que cuando yo era pequeña me daba cuenta que había niños que tiraban la basura por la ventanilla, entonces eso es mala educación. Yo siempre mis padres me enseñaron a que eso era mala educación desde el campo, ¿verdad? Que mi papá era agricultor y me decían qué hacía él digamos, cuando podaba su milpa, por ejemplo. Él la ponía al pie, decía él, ¿verdad? Al pie de la milpa, de la mata de maíz, ¿verdad? Y entonces, y los jardineros, me doy cuenta yo que siempre yo observaba a los jardineros, me daba cuenta de que hacían un hoyo en la tierra y echaban ahí los desechos sólidos. O mi hermana simplemente, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeña, miraba que hacía un hoyo en la finca y ahí echaba las cáscaras de manzana, las cáscaras de bananos, debido a que si uno deja una cáscara de banano ahí en la tierra se llena de mosquitos y se prolifera, pero ustedes no tienen idea. En los institutos experimentales hacíamos esas prácticas nosotros, ¿no? Que agarrábamos 2 mosquitos ahí y echábamos una cáscara de banano en un frasco y la cerrábamos. No sé si ustedes hicieron ese experimento también. Y cerrábamos y solo dejábamos con un trapo ahí bien cerrado, ¿verdad? El frasco. Otro día que íbamos a ver, ay Dios, habían miles de mosquitos. Entonces, esos eran los experimentos que nos enseñaban nuestros maestros para demostrarnos, ¿verdad? Que no hay que dejar basura tirada porque se proliferan los insectos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como que le estuviera trayendo un niño uno de lo abstracto a lo concreto. Es como que yo a ustedes tratara y no traerlos, ¿verdad? Solo de dejarlo en teoría,
porque aquí está en teoría y no traerlo a lo concreto y no pasar a este nivel también. Entonces uno cuando hace investigación pasa del nivel abstracto, de la revisión de la bibliografía que ya está escrita, hace uno un estado de arte de la bibliografía, de lo que ya está escrito, pasa uno a lo empírico, al campo empírico de la realidad, y si no lo bajo de nivel, entonces no podría hacer este paso 3. ¿Qué es el paso 3? Listar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Las características de la variable que se van a buscar en el trabajo de campo. Por ejemplo, número de personas, número de basureros, ¿verdad? En donde las personas echan la basura. Puedo observar, ahí voy a usar la observación. O si observo que no hay basureros, le pregunto por qué no hay basureros, ¿verdad? ¿Por qué no hay basureros? Si quiero indagar más profundamente. Entonces, si quiero indagar más profundamente, voy a ver si hay cursos en la primaria de educación ambiental. ¿En dónde voy a conseguir esto? En el CNB, Currículum Nacional Base de los Maestros, que utilizan los maestros, que es un plan general para educar, ¿verdad? Para educar y para esperar qué tipo de ciudadanos esperamos nosotros que vaya a tener Guatemala en el mañana, ¿verdad? Vamos a preguntarle a las personas si reciclan, por ejemplo, ¿verdad? Si reciclan, porque acuérdense que aquí, ¿qué dice aquí? Personas que no tiran basura en las calles y reciclan. Entonces voy a ir a buscar aquí en el campo empírico de la realidad, ¿verdad? Aquí voy a ir a buscar esta característica de reciclar de la variable. Entonces aquí voy a preguntarle a los niños si les dan charlas de reciclaje, o a la gente en sus hogares si reciclan la basura, si apartan el papel, si apartan las cáscaras de los desechos orgánicos, si ellos, y entonces si la gente no está educada, le va a contestar, ¿y qué es eso? ¿Qué es reciclar? Usted tiene que saber entonces de las 3 R's, en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible. Tienen que saber de cómo se cuida el ambiente, por decir algo. Entonces ahí ya lo observé, ¿verdad? Entonces ahí en la boleta va a ir esta pregunta en algún lugar de que ustedes hayan determinado, ¿verdad? No sé quién está ahí porque no miro la... Ah, quieren entrar, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, bueno, voy a seguir presentando para terminar con esto, para terminar con el tema. Pues entonces estábamos aquí, ¿verdad? Estábamos en listar los indicadores. Pues, ¿qué son los indicadores? Repito, son las características de la definición de la variable. Bueno, entonces voy a buscar aquí en mi cuestionario, va a haber una pregunta que va a decir, por ejemplo, a los hogares. Disculpen a quien estén entrevistando, ustedes reciclan la basura. Ay, fíjese, señor, porque sí me ha pasado que no les entienden a los muchachos. Ay, fíjese, señor, que no sé qué es eso. Las personas que se animan a preguntarle les van a decir, ¿qué es eso? Entonces ustedes les explican qué hacen con la basura. ¿Y qué es eso de reciclar? Pues ustedes tienen que platicar con la gente, porque hay gente que no entiende lo que ustedes les van a peor cosas de economía, ¿verdad? ¿Verdad? O la teoría del medio ambiente y todo eso, ¿no? Entonces ustedes les dicen, mire, nada más es apartar las latas, apartar el cartón, apartar las cáscaras de la verdura que usted pela. Entonces, bueno, eso es reciclar. No, yo no aparto, yo todo lo echo en la bolsa. Y como se mira en la universidad, ustedes miran en la universidad, cuando vayan van a ver que la gente de la universidad no recicla, no está educada. Si ustedes están educados,
no van, o sea, los que van a entrar a la U, ¿verdad? Van a ver que no le atinan para tirar el plástico, lo tiran con las cáscaras de fruta y no le atinan, ni en la U, mucho menos en el campo, ¿verdad? O tal vez la gente del campo sí, sí cuida tal vez el ambiente, y porque lo he visto, ¿verdad? Lo he visto que la gente sí, los campesinos sí cuidan el ambiente. Bueno, entonces esto sería que aquí voy a empezar yo a listar mis indicadores. Entonces aquí yo les puse, esto sí ya lo hice yo, miren, les puse aquí comprobar con maestros y alumnos, padres de familia, esta parte de esto sí no es de ellos, para que ellos fueran entendiendo mejor y así lo puedo hacer con un ejemplo que ustedes me dejen, ¿verdad? Entonces, charlas, actividades, comprobar con maestros, alumnos y padres de familia, y les puse ejemplos de preguntas. Por ejemplo, ¿reciben charlas de educación ambiental? No. Si dicen sí, sí, ¿quién se las da? ¿Verdad? Entonces ahí uno ya va más profundamente en el análisis. ¿Quién se las da? Ay, si no se las dieron, dicen, ay, no me acuerdo o algo, ¿verdad? Entonces uno ahí empieza a indagar más profundamente en la investigación. Ahí es el análisis, ahí es donde entra su análisis. ¿Cuántas pláticas por grado? Eh, si quieren comprobar si la maestra cumplió con el CNB, con lo que dice el CNB, entonces ustedes dicen, no nos han dado, dicen los niños, porque como dicen los bolos y los niños dicen la verdad. Entonces, no nos han dado, ¿verdad? Charlas de medio ambiente. Y entonces me voy más profundamente a la investigación y digo, ¿y por qué? ¿No? Disculpe, profesora, me estaban diciendo que no les han dado charlas. Ah, no, es que todavía no toca o algo les va a decir los maestros, ¿no? Entonces usted mira que los volcanes de basura que hay hasta saliéndose porque lo he observado, ¿verdad? Y ya les conté la experiencia de una aldea de ahí de San Juan, Zacatepec, que un cuarto echaban toda la basura ustedes, pero apestaba eso, vieran, pobres los niños, ¿verdad? Entonces, ustedes están viendo que siendo escuela, siendo maestros, no dan charlas de educación ambiental. Y entonces no están cumpliendo con lo que dice el CNB, con las políticas del Estado, ¿verdad? Con las políticas del Estado no están cumpliendo. Y así entonces vamos y pasamos con la variable 2, igual definimos, listamos indicadores, ¿verdad? Entonces aquí se hace una lista de indicadores que se van a medir en el campo de investigación, observando, encuestando, entrevistando a la unidad de análisis, o sea, la comunidad. En este caso, la muestra, perdón, fue de 25 escuelas públicas y de 25 colegios privados que hicieron 50, ¿verdad? Entonces, todos de la educación primaria, además entrevistas con maestras, directoras, estudiantes, padres de familia, autoridades pertinentes. ¿Cuál es la autoridad pertinente del cuidado del ambiente? La municipalidad. ¿Dónde dice eso? En el código municipal. Ahí estamos, eso les va a servir a ustedes también para los que van a trabajar en cuestiones del ambiente. Ahí estamos, entonces sería esto es todo por hoy, dijo el pajarito aquel, ¿va? Operacionalización de la hipótesis, paso 2, eso ya estuvo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí voy a observar incidencia de las personas que con su dinámica de vida generan un impacto en el ambiente. Esa es la incidencia, esa es la variable interviniente. Y la dejamos de último. Aunque está en medio, se dejó de último porque para diferenciarla. Si está educado, ¿cuál va a ser la incidencia que las personas? Fíjense pues, ¿cuál va a ser la incidencia? Esa es pregunta de análisis, ¿no? Para la boleta. ¿Cuál va a ser la incidencia de las personas en el medio ambiente? Lógicamente va a ser positiva o negativa. Si están educados, producirán menos basura.
Y si no están educados, contaminará. Ahí está, esta es la incidencia directa. Bien fácil hicieron las patojas estas. Bueno, entonces vengo y listo mis indicadores. ¿Cuáles son las características que dice aquí de estas variables? Características están aquí. Manejo de adecuado de los desechos sólidos, ahí está la pregunta. Si no me van a entender qué son desechos sólidos, le digo mejor qué hacen con la basura. Lo bajo más de nivel. Desechos sólidos está muy abstracto para la investigación si voy a hacer en el campo, personas que no son educadas, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto qué hacen con la basura, ahí sí me van a responder, fíjese que viene un camión y ¿cómo se llama? Y se lleva la basura. Y entonces yo voy a observar que las personas en el patio tienen un montón de chatarra, y ahí es proliferación de ratas, ¿verdad? De roedores. Y si voy más profundamente, yo fui más profundamente a esa aldea que les cuento, y me di cuenta de que las personas en sus casas tienen unos como cunetas, como barrancos, y ahí tiran todo, fíjense ustedes. Y no tienen inodoro, sino que van ahí a ese barranquito a hacer sus necesidades. Y entonces todo lo tiran en el barranco. Y bueno, y si no llega el camión de la basura, pues en el barranco. Y otros me decían que la tiraban que la quemaban, que quemaban la basura. Y entonces, todo eso lo voy a observar si existe o no el reciclaje, ¿verdad? En los hogares. Y lo voy anotando, todo lo que observe en la guía de observación, a las personas que van a trabajar ese objetivo de desarrollo. Enseñan los maestros, enseñan los padres, enseñan los directores. Entonces ahí hago una pregunta a cada uno. Le pregunto a los maestros, ¿verdad? Y primero compruebo el CNB y le pregunto, ¿cuáles son los temas que trabajan, por ejemplo, para educar a los niños en el ambiente? Ya la maestra ya mira su planificación curricular en el aula y ya dice, pues aquí hicimos una actividad y empieza, ¿verdad? Y lo comprueba y se lo muestra, ¿verdad? Y tienen una entrevista con los maestros, por ejemplo, porque el cuidado depende de la educación, ¿verdad? Ahí les estoy ayudando a los que tienen ese objetivo de desarrollo, de educación ambiental. Entonces también preguntan a los directores, si el director supervisa ese cuidado, no sé, lo que ustedes vayan ahí sí que a determinar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las normas internacionales para el manejo de los desechos sólidos? Ahí tengo que estudiar más profundamente. Entonces ahí ya me tengo que ir yo a las empresas que están contaminando, por ejemplo, el lago de Amatitlán. Ahí sí ya voy más profundamente y hasta me meto en cuestiones legales, ¿verdad? A investigar cuáles son las normas legales internacionales para crear una empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que cumplir una empresa? O una notificadora puro tubo, ahí sí que tiene que presentar un plan ¿cómo se le dice? A esos que depuran el agua, ¿cómo se les dice? A ver, planta de tratamiento. Ay, jóvenes, yo creo que están dormidos ustedes aquí. Yo creo que ya se me durmieron. Voy a dejar de compartir esto porque creo que ya, ya no están poniendo atención. Bueno, entonces, ahí sí que hay que ver cuáles son las cuestiones legales para los que tienen este tema internacionales, cuáles son los requisitos para hacer una notificadora, para hacer una constructora, cuáles son los requisitos para hacer una su casa, le piden como 17 planos a uno, en la municipalidad, toda la constructora tiene que cumplir con todo eso, de dónde va a sacar el agua, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Y cuál es el actuar de la municipalidad, cuáles son las funciones de las municipalidades, ustedes tienen que ir a comprobar si realmente están, ¿y dónde lo van a comprobar? Con la gente, ¿verdad? Con la gente, no lo van a ir a preguntar a ellos, ellos les van a decir que sí, entonces lo van a comprobar con la gente.
Si cumplen, si invierten en el manejo adecuado de los desechos sólidos. No lo van a tirar al barranco, fíjense, esa gente, toda esa gente va a tirar al barranco. ¿Por qué no hacen proyectos, pues, biodigestores para convertir la basura en energía, ¿verdad? En gases que puedan ayudar a hacer energía? Hay un montón de medios para manejar los desechos sólidos. Ahí estamos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es meterse en el tema, ¿verdad? Preocuparse del tema. Bueno, ¿alguna duda? Porque después de esto, ustedes tienen que presentar su boleta, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda al respecto? Bueno, solo cuestiones de... El título de nuestra investigación es Estudios sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación de Calidad, Sí, sí, efectos derivados de la pandemia COVID-19 en la formación educativa de alumnos de nivel diversificado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, de marzo de no, 2020. no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Ok, Que van específico, que van a comprobar. ahorita lo busco, un momento. Me imagino que todos se lo saben ya, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Porque en la zona 1, fíjense que no, bueno, depende qué objetivo, porque en la zona 1 no hay nada que puedan comprobar ustedes. Pienso yo, pues, depende del objetivo. Si es hambre cero o pobreza, no creo que haya, tendrían que buscar una estrategia, por eso tienen que definir la estrategia de comprobación de su hipótesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es hambre cero, depende, ahí sí que va a depender de la hipótesis, que es la única que guía la investigación, es la hipótesis, ¿verdad? Entonces, y después los objetivos, un general y varios específicos para llegar al general. Entonces, depende de sus objetivos, también van a ustedes a revisar si las variables si las características de la hipótesis entran dentro de sus objetivos de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de ustedes? El objetivo general que colocamos es exponer información objetiva acerca de cómo la pandemia ha afectado a ¿Cómo los... exponer? Sí. No, eso no es un objetivo de investigación. Sería, ¿en qué nivel la vamos a poner? Permítame. Léala para que yo le pueda ayudar. El objetivo general. Sería exponer información objetiva acerca de cómo la pandemia ha afectado a los estudiantes de nivel diversificado para facilitar la posterior comprensión de las áreas de oportunidad del sector educativo en la situación actual y sus consecuencias. Ay. A ver. Tal vez en lugar de exponer, póngale ahí. Elaborar, tal vez, ¿verdad? A ver, ¿en qué nivel la vamos a poner? ¿Y la hipótesis qué dice? Es que es como no son objetivos para plantear, es que yo le di una lista de objetivos para plantear, ¿cómo se llama? Objetivos. Si alguien la tiene, por favor, ahí, lista de objetivos para plantear objetivos. Ahí sí que lista de objetivos para plantear, ¿verdad? Valga la redundancia, objetivos.
No sé si la licenciada me puede echar la mano ahí si tiene la lista de objetivos para plantear esos objetivos. Yo uso mucho caracterizar, establecer, también podría ser diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar, que son los objetivos de las habilidades de pensamiento de orden superior, le llamo yo a esto. Son habilidades de pensamiento de orden superior, no son de orden inferior como recordar, comprender, aplicar, no, son analizar, evaluar, crear, o sea, tienen que ser ya de orden superior porque van a comprobar hipótesis científicas, entonces podrían diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar. Entonces tiene que cambiar ese objetivo para que pudiera usted operativizar. Después, ¿cómo se dice? Contestar con la hipótesis. Sí, estamos ahí. Licenciada, ¿no tiene usted la matriz metodológica de ellos? Sí, la tengo, ahorita se la puedo descargar. Porque así usted podríamos echarles la mano más porque sí, parece que no. ¿Y cuál dice, y qué dice su hipótesis hacia ahí? Porque, pues a ver, explicar si están algunos de los, no está. Interpretar, tal vez, ¿verdad? Resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar. Ah, bien está. Pero es un nivel muy de comprensión nada más, un nivel muy bajo de habilidades de pensamiento. Lic, y Sí podría está. ser interpretar la información objetiva acerca de cómo la pandemia ha afectado a los estudiantes. Y así. A los estudiantes va a ser su unidad de análisis. Los estudiantes de ¿No? diversificado Estamos de... bien, sí, ahí estamos bien, pero sigue siendo un verbo de nivel inferior de pensamiento. Porque, bueno, el pensamiento va de niveles inferiores a niveles superiores. Podría ser interpretar también, mire, pues le voy a decir los niveles que usted está situándose ahí es interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar. No es tal vez no es un objetivo yo le di los objetivos a todos, se los di, para plantear objetivos de investigación. Estos son objetivos de conocimiento, que son de habilidades de pensamiento inferiores. Entonces, las superiores ya sería, pues, tampoco se puede decir porque estamos en eso, ¿verdad? Planificando. Podría ser como usted dijo, interpretar, ¿qué? Interpretar. Mejor utilice el verbo interpretar. Ok, gracias, Lic. Porque ya cuando usted interprete, ya va al análisis. Ya va, como ya aplicó, va al análisis y de ahí usted va a valorar, evaluar y luego ya va a crear un informe de investigación, ¿verdad? Entonces ahí ya va subiendo de nivel, está bien mejor interpretar, ¿no? Pero como no es un objetivo para plantear hipótesis, porque cómo la va a contestar con la hipótesis? La hipótesis es la respuesta a esa interrogativa de investigación. O sea que los objetivos que yo le propuse ahí en las exposiciones con el PowerPoint fue para que usted pudiera contestar. Porque si usted pone interpretar, ¿cómo va a contestar con la hipótesis? ¿Verdad? Entonces tiene que buscar un objetivo que se pueda, digamos, plantear una hipótesis. Bueno. Entonces, ¿proyecto la matriz metodológica de ellos o ya no? Si me hace el favor de
como eso ya lo calificó usted, ¿verdad, licenciada? ¿Cuál es digamos, cuál es la hipótesis de ellos? ¿Cuál es la hipótesis de ellos? Ajá, la matriz metodológica. Ahorita le digo, esto es lo que, acá está la definición Dice, del ¿cuáles problema y son la hipótesis. permítame, cuáles son los efectos? Ahí está distinto a lo que ella me está planteando. ¿Cuáles son los efectos derivados de la pandemia COVID-19 en la formación educativa de alumnos de nivel diversificado en la zona 1? Ah, sí, sí, pues, como leyó algo tan grande, la verdad es, está bien. ¿Cuáles son los efectos derivados de la pandemia COVID-19 en la formación educativa de los alumnos del nivel diversificado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala? Está muy bien. Entonces aquí lo que tiene que contestar es cuáles son los efectos. Entonces aquí, mire, pues se fueron muy así, aquí lo que tiene que contestar es los efectos derivados de la pandemia COVID-19 en la formación educativa de alumnos de nivel diversificado son, ¿verdad? Son, así. ¿Cuáles son los efectos? Entonces aquí ya contesta usted, ¿va? ¿Cuáles son los efectos? Aunque no van a haber variables así como, tanto como, ¿verdad? Entonces, los efectos derivados de la pandemia, COVID-19 en la formación educativa de alumnos son. Entonces, aquí ya no es como aquí tiene que contestar la pregunta, ¿sí? Ahí tiene que, si no contesta la pregunta, ajá, ahí estamos, ajá. Si no contesta la pregunta, no se va a poder operativizar esa hipótesis, ¿verdad? Entonces, ahí no lo borre porque puede servir. No, yo le estoy copiando acá. Bueno, está bien, Lick. Entonces, si pudiera quitar ahí esa cosa que no se mira. ¿Cuál? Allá. Los efectos derivados de la pandemia COVID-19 en la formación educativa de alumnos de nivel diversificado son la falta de ambiente. Entonces, ahí ya se podría componer una hipótesis, la falta de ambiente. Los efectos están en la antepenúltima línea. Fíjese que la falta de ambiente, el ambiente existe, no es que falte, ¿verdad? Entonces ahí está mal redactada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? No va a poder si usted solo señala los efectos, ¿verdad? Acá Entonces, tienen que colocar las causas ellos, acá. sí, primero tiene que colocar las causas de... ujú, Después el porque conectivo está y diciendo después los la efectos, está dependiente. empezando, ¿cuáles son las causas, verdad? ¿Y qué es lo que quiere estudiar? ¿Qué es lo que quiere estudiar? ¿Qué es en sí lo que quieren estudiar? ¿Qué es lo que quieren estudiar? Porque si no se bajan de nivel, no pueden establecer qué es lo que quieren investigar. Los efectos que queríamos investigar, bueno, ahí en la hipótesis pusimos Es que los efectos pertenecen a las variables dependientes. Los efectos pertenecen a las variables dependientes. Las causas pertenecen a las variables independientes. Entonces la pregunta está mal planteada. ¿Cuáles son las causas de? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted quiere investigar? Eso es lo que los alumnos deben de preguntarse. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Sí? Eso es lo que los alumnos deben de preguntarse. ¿Qué quiero investigar? Porque si no sabe uno ni qué es lo que quiere, imagínense, entonces no se puede investigar, porque no sé qué voy a investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren investigar ustedes? Ahí está.
¿Cuáles son las causas derivadas de la pandemia COVID-19 en la formación educativa de los alumnos de nivel? Ahí sí, ahí está bien planteado. Entonces, al revés, licenciada, porque ellos tienen que corregir eso, porque eso va Ajá. a ir como un anexo. En el informe final va a ir como un anexo. Sí, Todos tienen que entonces, hacer lo así como mismo. ellos acá que están preguntando las causas, entonces lo primero que ellos tienen que colocar acá, las causas y todo Ajá. esto, y dicen qué causas son y qué es lo que está O sea, provocando mire, en este pues, caso. no, como tienen que plantear, miren, pues, como tienen que plantear la hipótesis de manera técnica, entonces tienen que hacer lo que hicieron las compañeras ahí de este ejemplo, lo que ellas hicieron, ¿verdad? Y dice, la falta de educación, la formación educativa, porque ellos están diciendo de que cuáles son las causas derivadas de la pandemia, ajá, en la formación educativa. Ahí estamos. Entonces, ¿cuáles serían ahí las causas derivadas de la pandemia? Porque están preguntando las causas derivadas de la pandemia. Entonces, ustedes tienen que plantear una hipótesis. Y lo que ustedes contesten va a ser su hipótesis, pero pónganlo así de manera de tres variables, en relación de tres variables, en relación de causa y efecto. Ahí no tienen las causas. Si quieren las ponen, pero ahí lo que tienen que poner son qué derivado de la pandemia, esto y esto sucedió. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué causas en la formación educativa? Ajá, ¿sí? ¿Qué causas encontraron ustedes de la formación educativa? ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó a la formación educativa? Ahí hay que empezar a preguntarse, ¿verdad? ¿Qué le pasó en la formación educativa como efecto de la pandemia, según dicen ustedes ahí, ¿verdad? Entonces ahí, como ya saben que quieren investigar ustedes, ahí sí ya es fácil contestarla con una hipótesis, ¿ya? Entonces, si ustedes no tienen hipótesis, no pueden seguir la investigación, ¿verdad? Entonces, ahí no se puede seguir la investigación, mientras que ustedes no contesten a la pregunta general de manera técnica. ¿Y qué tipo de hipótesis van a utilizar? Una que sea en relación de causa y efecto, para que puedan medirla. Porque si solo se van a una variable, pues no es investigación. Es cualquier cosa, como dijo usted, ¿verdad? Presentar, digamos, un escrito donde diga esto y esto, es cualquier cosa menos investigación, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, tiene que presentarla en relación de causa y efecto. Y si pudiera encontrar la variable interviniente, ¿verdad? Si pudiera, cuando uno está contestando, entonces ahí está proponiendo uno que esas son las causas. Lo que usted conteste va a proponer que esas son las causas. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ¿verdad? A la formación educativa de alumnos del nivel diversificado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala? Ahí están ¿verdad? ¿Cuál va a ser su unidad de análisis? Acuérdese de los elementos que debe de llevar. ¿Qué elementos debe de llevar? ¿Cómo se dice? La hipótesis. Todos, creo que ya todos saben, porque eso va a ser causa de que de evaluación también, de que los valoren, de que valoren sus grados, ¿verdad? Que van a pasar al siguiente grado. Entonces, esa valoración también va a ser en ese. ¿Cuáles son los elementos que debe de llevar una hipótesis? ¿Ah? Variable independiente, variable dependiente, variable interviniente, si existe, y además unidad de análisis, porque ahí sí ya se sabe cuál va a ser la unidad de análisis. ¿Y cómo va a saber usted si no hay alumnos?
¿Cómo va a saber usted cuáles son sus unidades de análisis? ¿Ya determinaron sus unidades de análisis? ¿Ya averiguaron en qué colegio o en qué instituto están llegando los estudiantes? ¿En qué es parte del trabajo de campo? Ustedes le tienen que pasar la boleta a los estudiantes que sean de nivel diversificado. Esa va a ser mi unidad de análisis. ¿Verdad? Póngaselos ahí, licenciada, unidad de análisis, estudiantes estudiantes de la zona, de nivel diversificado, de nivel diversificado, en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala, ¿verdad? De la ciudad capital de Guatemala. Esa va a ser mi unidad de análisis. Ahí está, como les dije, la hipótesis es la que tiene todo el secreto. Luego, Julie dice que se fue. Entonces, luego, es el grupo al que se le hará el estudio. Estudiantes de nivel diversificado de la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Entonces ustedes tienen que averiguar qué institutos diversificados hay ahí en la zona 1, tanto públicos como privados. Tanto públicos como privados. Entonces ya no me dijeron cuál era el objetivo de desarrollo. ¿Es el 4, educación de calidad? Ahí estamos. Además tienen educación de calidad, fíjense. Y no lo tomaron en cuenta en la pregunta general. ¿Y qué es educación de calidad? Es una variable que tienen que definir qué es educación de calidad. Porque créame que ni siquiera los maestros pueden decir qué es educación de calidad. Menos un estudiante que no haya investigado qué es educación de calidad. ¿Verdad? Entonces, yo aquí le estoy dando una educación, una personalizada, le estoy dando aquí, fíjense, personalizada, cosa que no puedo hacer con los 90 y pico de estudiantes que tenemos. Entonces lo tenemos que hacer por equipos, ¿verdad? Entonces, tiene que averiguar usted en el CNB, dice ahí, qué significa educación de calidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la educación de calidad? Y bajar el nivel para que para que usted pueda preguntarle a un estudiante. Como estamos en la era digital, los estudiantes, por ejemplo, tienen que programar, por ejemplo, tienen que saber bloguearse, tienen que hacer, que elaborar videos, que participar en clase, en wikis, dice aquí, ¿verdad? Según publicar videos, hacer TikToks, hacer podcasting, dice dirigir, pues tiene que saber, lo que más pienso yo, el estudiante debe de saber trabajar en equipo, hacer trabajos colaborativos, pero su profesor le tiene que decir qué trabajos colaborativos tiene que hacer. Y si el profesor no está bien preparado, aunque hoy en día lo dudo porque la mayoría de profesores que existen en el sistema educativo nacional, público, son expertos. La mayoría han ido a estudiar ahí a PEN o han ido a estudiar a la universidad, porque ahorita no hay ni un solo profesor que no esté en la universidad, que se haya preparado como profesor universitario y que sea especialista en matemáticas, en idiomas. Eso sí me consta que los profesores de nivel diversificado, cada uno tiene su especialidad y que el Estado no contrata gente que no sepa de matemáticas. Si va para matemáticas, tiene que ser un físico matemático o un ingeniero. Si yo tomo un curso, digamos, por ejemplo, de planificación curricular, mi profesora es planificadora curricular.
O si toma un curso de bibliotecóloga, tiene que ser un doctor en bibliotecología, como los tiene la Facultad de Humanidades. Entonces tiene solo gente especialista. Y más que toda la universidad contrata solo gente especialista. Y en el nivel diversificado igual. Contratan una auditora para dar auditoría, contratan una administradora de empresas para dar administración de empresas. No van a contratar a cualquiera que no sea universitaria en un colegio, ¿verdad? Un colegio que sea bueno, ¿verdad? Y aún los malos colegios, aunque sea que le paguen una miseria a uno, lo contratan para dar uno la clase a la que uno es especialista, ¿verdad? Entonces, sí, esa es educación de calidad y que los profesores estén actualizados en el diseño curricular en la era digital. Ahí estamos, ¿verdad? Todos elementos que uno tiene que... ¿Y eso con dónde está? Eso lo tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la UNICEF tiene bien claro cuáles serían las acciones del gobierno para cumplir con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? De educación de calidad. Entonces usted, al definir su objetivo de desarrollo sostenible de educación de calidad, ahí va a encontrar usted las características que debe de reunir la educación de calidad. En el CNB está todo eso de que usted examine cuál es la misión, la visión, las políticas, los objetivos, y cómo está toda la estructura del CNB. Busque, como dicen, el nuevo CNB. No vaya a buscar el viejo CNB porque ahora todo es nuevo. Todo el sistema educativo es nuevo, sufrió una transformación y una reforma después de los acuerdos de paz. Y sí lo hicieron posible porque tuvieron ayuda del extranjero, tuvieron ayuda de los Estados Unidos, por ejemplo, al menos. Y me consta que la licenciada, que era la ministra de Educación, Aceña, fue la que trabajó duro para dejar el nuevo CNB. Ahí sí que andando, ahí. Y contribuyeron muchas organizaciones campesinas y todo para... Entonces, ¿qué es lo que hoy se necesita para tener una educación de calidad? Que se tome en cuenta el contexto multicultural, multilingüe, y que se alfabetice en la era digital. ¿Cuáles son esas características que debe tener un estudiante de la era digital como ustedes? Ustedes ya traen todas esas alfabetizaciones que dice el CNB, ¿verdad? Para cumplir con formar, digamos, estudiantes del siglo XXI, de la era digital. Saber buscar, ¿verdad? Entonces, todo eso está, mire, pues, saber buscar, saber seleccionar, saber... aquí están un montón tengo, por ejemplo, aquí... En el primer nivel, como le digo yo, utilizar viñetas, eso lo hacen en tercero básico. Bullet pointing, dice resaltar, marcar, participar en las redes sociales, si participan, marcar sitios favoritos, dice buscar, hacer búsquedas en Google, búsquedas avanzadas, por ejemplo, tiene que saber el estudiante de la era digital, dice. En el siguiente nivel de comprensión, dice, tienen que saber hacer búsquedas avanzadas, hacer búsquedas booleanas, hacer periodismo en formatos de blogs, hacer Twitteracing, dice. Twitteracing es como que tuitear, ¿va? Usar Twitter, categorizar, etiquetar, saber comentar, anotar, suscribir. Y luego dice en aplicar verbos, por ejemplo, ustedes, los maestros, tienen que haberlos puesto a jugar, a operar, a hackear, dice, a hacking, subir archivos en un servidor, compartir, saber compartir. Por ejemplo, saber hacer trabajo colaborativo, saber subir al Drive un trabajo como este y que entre todos lo construyan. Eso estoy viendo ahí que debe de tener la educación en la era digital, ¿verdad? Según fueron reformando en Estados Unidos
estas taxonomías que son, ¿verdad? Dice recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa, todo eso. Si es educación de calidad, los profesores los tuvieron que poner a hacer todo eso en los básicos, ¿verdad? O en los diversificados. Y poco a poco ustedes haber salido, pues, por ejemplo, vamos a ver. Comentar, dice, en un blog, eso lo pusieron en fundamentos, por ejemplo, va también. Comentar en un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar, participar en redes, en networking. Networking es eso, elaborar, probar, ¿verdad? Y últimamente, ¿verdad? Ahí sí que en los niveles superiores tienen que haber aprendido a programar, a firmar en la programación, animar, por ejemplo, las firmas que uno pone digitales, ¿verdad? Tienen que haber aprendido a bloguear, videos, bloguear videos, mezclar, remezclar. O sea, eso sí lo saben hacer ustedes bien. Por ejemplo, yo estuve probando a mis estudiantes de la práctica la vez pasada. Los pusimos a hacer un TikTok. Vieran qué bien hicieron los TikTok. Son buenos en mezclar, ¿verdad? Eso, los videos, en editar videos, participar en un wiki, dice, ¿sí? Publicar wikis, videocasting, podcasting, dirigir, transmitir. Todo eso lo tuvo que poner a hacer su profesora de nivel medio. Si lo hizo, pues es una educación de calidad, y también que existan computadoras, que exista internet en el colegio, en la escuela o en la universidad, ¿verdad? Que estén completamente. Nosotros, por ejemplo, los de Facultad de Ciencias Económicas, que les cuente la licenciada mejor las experiencias en donde hay internet, licenciada. Pues internet hay de red, dice usted, edificio o internet. Sí, que tenga internet, full internet en el aula. Yo solo he visto que tenemos full internet en la Facultad de Humanidades. Ah, sí, ahí, solo Sí. ahí, y después solo fuera de los edificios, que a veces uno agarra un poquito de señal, pero no es así como en otras facultades. Ingeniería también tiene internet. Ingeniería también tiene, ingeniería agrónomo, Facultad de Ciencias Económicas, son los edificios del el S6, el S3, Humanidades, sí, usted se va al patio y hay internet a morir, y le dan a uno su clave, y solo los alumnos saben la clave, y se bloguean, y todo ahí. Y en las clases también hay, yo porque asistí a las clases ahí, entonces adentro de las clases tenemos más los que estudiamos tecnología educativa. Tenemos bastante, no nos morimos por el internet, desde 2013 que yo estuve un poco ahí, 2013, 14, teníamos internet a morir, ¿verdad? Entonces y cuando no era un buen hosting que teníamos, o un nuevo hospedador, ¿cómo le llaman? O un nuevo servidor. Cuando un servidor no bastaba, compraban, así como Facultad de Economía compró un nuevo servidor para que no se les cayera la plataforma para examinar, ¿verdad? Ya vio que ahorita ya no hubo problemas porque adquirieron un nuevo servidor. Y espero yo que cuando regresen a clases tengan internet, todos los estudiantes tengan, ¿verdad?, su clave de internet para que sea una educación de calidad, ¿verdad? Porque imagínense si no hay internet y el muchacho no tiene para que se bloguee, o se ligue, o haga sus wikis, o lo que hoy en la era digital estas son exigencias que, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países europeos tienen que tener esa competencia, saber buscar, utilizar conectivos lógicos, booleanos, OR, AND, ¿verdad? O sea, hacer búsquedas avanzadas en la red. Todas son competencias digitales de los muchachos del siglo XXI.
¿verdad? Entonces, ustedes tienen que, y sí, pues ustedes son muy buenos. Como les digo, tienen renderizar videos, por ejemplo. ¿A uno qué iba a hacer uno en esos tiempos en que uno estudió? Saber renderizar, ¿verdad? Entonces los muchachos me consta que son buenos para hacer el compendio, si no les va a costar hacer, porque son pilas en eso, todos ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces me faltan unos minutitos solo para que los muchachos que están haciendo ya su boleta, les voy a mostrar la boleta, ¿verdad? Para que, licenciada, sí, licenciada, si me hace el favor de, bueno, lo que se requiere, licenciada, es que si ellos van a hacer una boleta, la hagan de papel también, ¿oye? La hagan en Word. Sí, La hagan así en les había Word. indicado que me las hicieran en Word y me pegaran el link de Google Forms al final de la boleta, les había indicado. Porque Primero muchos de la ellos la tienen van que a hacer hacer. primero tienen que hacerla en Word. Sí, Porque me la miren, hicieron en Word. Sí, la sí, hicieron en Word. va, primero la tienen que hacer en Word. ¿Qué encabezado pusieron en Word? Que alguien me la muestre. ¿Hay alguien Si que quiera fuera tan compartir su amable. boleta, jóvenes? Si alguien para Tengo mi decirle boleta, licenciada. ¿Ah? Yo tengo mi boleta, no sé si se la puedo. Compártela y me explica cómo la diseñaron. Ahorita, permítame, licenciada. Solo voy a compartir pantalla. No sé si ya se mira. Ya. Yo, con mi equipo pusimos este logo y el de la facultad de... Le voy a tomar una foto con su boleta. Si me puede hacer el favor de... Le voy a tomar una foto con su boleta. Ok, licenciada. Y me define su boleta, cómo está compuesta su boleta. Acá en esta primera parte está el título de nuestra investigación, que es Estudio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el impacto de las problemáticas provocadas por las desigualdades sociales, económicas, educativas, legales y de género que sufre la población de la ciudad de Guatemala durante el periodo 2015 a 2021. Después pusimos en qué consiste la boleta y las instrucciones generales de la boleta, que son nuestros 3 cuadros. El nombre, el grupo, el equipo, pásela, quiero ver. Ajá, el Eh, número tienen que enumerar sus boletas ya cuando estén probadas, ahí se le está saliendo un poco, ¿verdad? sí, Bueno, tienen que saber utilizar las formas, insertar las formas de una manera más técnica, ¿verdad? Que alguien le diseñe de una manera más técnica la boleta ahí, porque se le está saliendo por un ladito los pedacitos ahí de... otra cosa también, los datos generales, el encuestado, el entrevistado, depende si les interesan esos, ¿verdad? Esos datos, si van a analizar esos datos, femenino, masculino, edad, ajá, pero ahí en edad, permita, ahí en edad tiene que poner rangos de edad. Si unidad de análisis, ¿de qué edades va? Es que nosotros vamos a encuestar a niños, adolescentes y adultos, porque como nuestro tema se da a las desigualdades, entonces queremos medir también analfabetismo, desnutrición y todo eso. Ah, bueno, desigualdad social. Ajá. Entonces queremos medir las desigualdades de los niños, adultos y jóvenes. Ah, bueno. Cuando se le acerquen a los niños, tengan cuidado, ¿verdad? Porque yo no pienso que la boleta sea
La de ustedes sí va a tener que ser, si van a entrevistar niños, sí va a tener que ser que salgan con su boleta. Por eso hay que pulirla bien, porque, por ejemplo, ahí en las edades tiene que poner rango de edad. Aunque yo no estoy de acuerdo en que se entrevisten niños, porque es peligroso que un desconocido se le acerque a los niños. Solamente que sea en los hogares de conocidos, de familiares, Sí, sí. ¿verdad? O que si es en la calle, que vaya acompañado de un adulto y que el adulto esté con él, porque nosotros no acostumbramos a entrevistar niños, solo que sea en una escuela y que la maestra le dé permiso para preguntarle a los niños si ustedes van anotando. Y si es uno por uno, si es uno por uno, tiene que saber leer bien, bien. Y ellos no entienden de rangos. Algunos niños de 7 años no entienden de rangos, 8 años. Entonces ustedes son los que tienen que poner los rangos y poner la edad, y luego ya cuando tabulen van a tabular los rangos, ¿verdad? Ahí edad directamente le van a preguntar ¿cuántos años tenés? 10. Entonces ustedes allá cuando tabulen van a tabular, ustedes son los que tienen que contestar, digamos, meter los datos a la tabulación, formar el instrumento de tabulación como lo que la licenciada tenía ahí mostrando, ¿verdad? Okay, Ajá. Bueno, la segunda batería de preguntas, ¿a qué se refiere? la localización geográfica, Ujú. que sí, eso sí nos interesa porque nos vamos a dedicar solo a un ámbito geográfico que es la capital. Ujú. Muy bien. Y ¿A después, dónde? la capital, queremos como medir tal vez la zona 1, zona 12, Pero, ay, ¿medir qué? como nuestra boleta de observación se basa mucho a el nivel de vida de las personas. Pues la desigualdad, ya me dijo, ¿verdad? Desigualdad Ajá. de género. No, en sus ámbitos generales. ¿En dónde dice eso? ¿Qué objetivo de desarrollo es? Objetivo 10. Ah, el 10, ajá. Mm, bueno. Eh, ¿Qué género consideras que sufre de una tasa de desigualdad mayor? No, no, o sea, la gente no le va a entender, está muy elevada esa pregunta. Ni usted se va a entender esa pregunta. La tiene que bajar de nivel. ¿Qué es lo que quiere saber usted ahí, pues? ¿Cuál es el género que No, bájese constituye? de nivel. ¿Cuál es el entre el hombre y la mujer? Ujú. ¿Verdad? Ahí está. Ah, ok. Pero, ¿cómo cómo va a contestar eso las personas? Esa es investigación que usted tiene que hacer con sus indicadores. ¿Verdad? Eso no se lo va a contestar, yo no sé, le va a decir. Sí. Eso usted está investigando cuál es la tasa de desigualdad. Eso no se le pregunta a la gente. Entonces, por ejemplo, usted puede bajar de nivel y decirle, ¿quién hace el oficio en la casa? Estamos, Ok. como yo lo hice en la Facultad de Ingeniería. ¿Quién hace el oficio en la casa? ¿Quién trapea? ¿Quién barre? Ah, a veces hago yo y a veces mi tía, o a veces tenemos una muchacha. O, bueno. ¿Quién hace la comida en su casa? ¿Ya? Sí. ¿Quién cuida a los enfermos cuando se enferman en su casa? ¿Sí? ¿Quién hace la comida? ¿Quién hace la limpieza? ¿Quién lava la ropa? Y ahí se va a dar cuenta usted que le va a decir, mi mamá, mi hermana, mi mamá, mi hermana. Pero un caballero o un varón difícilmente le va a decir, yo lavo la ropa. Aunque sí hay hombres que lo hacen. Por ejemplo, mi hijo era el que le lavaba los pañales a mi nieta, por ejemplo, ¿va? Cuando no estaba trabajando. Cuando ya trabajó, pues la mujer una su lavadora se compró, ¿verdad? Y está bien. ¿Verdad? Entonces, pero ¿quién la hace? La mujer. O por ejemplo, en su casa, ¿cuántos existen? ¿Cuántos viven? Tantos. En el campo, por ejemplo. ¿Cuántos estudian? Solo mi hermano grande. Bueno,
Entonces hay que pensar bien las preguntas, los indicadores, como ya les mencioné, se tienen que bajar de nivel. Eso de género, considera, eso no se lo va a contestar la gente porque esta es una pregunta de investigación, no una pregunta, no un indicador que se pueda medir. ¿Ya? Entonces ahí le van a contestar, ¿quién hace los oficios de la casa? Usted mida unos cuantos indicadores ahí para poder usted decir de que la tasa es mayor en el género femenino. ¿Estamos? Ok, licenciada. No le vaya a preguntar a la gente, mire, ¿usted cree que la tasa de incremento de la población se disminuyó? Eso es pregunta de investigación suya, de ustedes, del equipo. Okay. Cree que los ODS, la gente no entiende qué es eso, ¿verdad? Ayudarán a la discriminación, la gente no entiende, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Le va para preguntar. Y los niños no van a saber eso. Si me hace el favor esto, no pongan sí, no, porque no dicen nada. Sí, no, ¿verdad? No, esas no son preguntas de investigación, no dicen nada. Estas preguntas no se hacen en una investigación porque no dicen nada. Entonces ahí lo que usted tiene que es, ¿qué es lo que quiere saber usted? Quiere saber si los objetivos ayudarán a la disminución de los problemas de desigualdad. ¿Y cuáles son los problemas de desigualdad? Específicos. Tiene que especificar. Tiene que especificar, ¿verdad? Y ahí tiene que ver un montón todavía. Entonces, porque esto no están bajadas de nivel, ni están de la operativización de hipótesis, estas preguntas. Tienen que volver a elaborar la boleta de encuesta. Para mí que hay que elaborar la boleta de encuesta nuevamente, guiándose por la hipótesis. Porque aquí la gente no sabe ni qué son los ODS, menos los niños, no saben ni qué es desigualdad, porque la desigualdad es muy general. Hay desigualdad en la casa, hay desigualdad social, hay desigualdad económica, hay desigualdad política, hay desigualdad de género. Entonces, ¿a qué desigualdad se refieren ustedes? Hay que delimitar el problema y hay que especificar qué desigualdad por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué desigualdad están, ¿verdad? Si es política, si es económica, si es social, si es de sexo, ahí sí que no se sabe. Entonces son preguntas de investigación. Entonces, vuelvan a operativicen hipótesis, solo trabajen con 3 variables, definen las variables y buscan las características de la variable en el campo. ¿Sí? Porque aquí eso no dice nada. No me pongan preguntas de sí, no, jóvenes. Y esta es pregunta de investigación que ustedes tienen que hacer. Todas estas son preguntas de investigación. Solo las generales para mí estaría bien, pues las generales, las demás tienen que salir de investigación que ustedes vayan haciendo. Buenas tardes, licenciada. Bueno. Solo con una consulta. Licenciada, si me hace el favor de ir a abrir la clase. Bueno, ya se fue